¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar otra clase más de primera de Pedro. ¿Sí? Hoy vamos a ver capítulo 2, versículo del 6 al 12. ¿Sí? Y vamos a cambiar un poquito ya de también las clases. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Déjenme quitar la imagen para que puedan ver la diapositiva. Ok, ahí está. Cómo superar el desánimo, primera y segunda de Pedro. Y hoy vamos ¿no? Ahí estoy, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, eh, hoy vamos a ver aquí. Continuamos con la carta y en estos versículos vamos a ver acerca de lo que es la piedra desechada, si se acuerdan, ¿no? Que hace mención en la carta y pues comencemos, ¿no? Por ejemplo, esa de la piedra desechada que vino a ser la cabeza del ángulo. Bueno, esto está basado en el versículo 118, Salmos, perdón, 118, versículo 22. Sí, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha sido venida a ser cabeza del ángulo. Sí, existe una tradición que nos hace recordar eh, que en aquel tiempo de la reconstrucción del templo, eh, pues del templo del rey Salomón, ¿sí? En Jerusalén, en el primer libro de Reyes, ahí se los puse, el primero de Reyes, y capítulo 6 versículo 7, dice: cuando se edificó la casa, la, la construyeron con las piedras que traían ya talladas, ¿sí? De tal manera que no se oyeron en la casa ni martillo ni hachas, nada, nada, ningún otro instrumento de hierro cuando la edificaron, ¿sí? Entonces lo que pasa es que cortaban las piedras en la cantera, las tallaban, ¿sí? Las pulían todo, eran transportadas de la cantera conforme a las medidas que les iban pidiendo desde el templo. Así que cuando llegaron al asentamiento del templo, ¿sí? No se oía nada, ningún ruido de martillo, porque simplemente se colocaban, pum, en donde les correspondía, ¿sí? Ahora bien, la tradición cuenta, ¿sí?, que al comienzo del proyecto llegaron a la cantera y había una piedra muy grande y hermosa, pero los albañiles pues no sabían dónde podía encajar en ese momento, ¿no? Entonces la hicieron a un lado y conforme fueron trabajando, la aventaron, ¿sí? Y se fue rodando colina abajo, ¿sí? Y ahí se quedó por mucho tiempo. Y entonces el edificio pues ya había sido casi terminado, ya hemos enviado al principal. Entonces ellos dicen: ya os hemos enviado al principal, nos falta una piedra. Entonces ellos recordaron que se trataba de la piedra que habían echado, ¿sí?, por la colina, ¿sí?, la cantera hacia abajo. Así que pues con mucho esfuerzo volvieron a sacar la piedra, a subirla, ¿sí?, para poderla tallar y todo, y llevarla al lugar del templo. Y entonces la pusieron ahí y encajó perfectamente en su lugar, ¿sí? Pero ya sabemos que realmente la piedra de esta piedra, ¿sí?, hace figura o alusión del Señor Jesucristo, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Cuando Él llegó al mundo, fue rechazado por su propio pueblo, ¿no? Podemos leerlo en Primera de Juan 1:1, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y no solo fue rechazado, sino que en aquel tiempo
¿no? Sí, o sea, no solo fue rechazado entonces, sino que actualmente sigue siendo rechazado. A partir del versículo 9, o sea, el apóstol comienza a decirnos eh, unas verdades de gran importancia. En el primer lugar, pues habla del linaje escogido, ¿sí? Eh, en, es un en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios eligió a Israel como su pueblo. Y en las Escrituras tenemos a dos grupos de personas elegidas. Recordemos que el apóstol Pablo pues está escribiendo a su pueblo, ¿no? Que estaba disperso, pero era su pueblo judío, ¿sí? Y a los que eran, que en ese momento son cristianos, judíos cristianos, ¿no? ¿Sí? Entonces, uh, es en ese momento se acuerdan que estaban siendo perseguidos por los romanos y también por los judíos, ¿sí? Entonces estaba diciéndonos que aunque seguramente no parecían un linaje o un pueblo elegido, realmente lo eran, y como habían venido a Cristo, entonces era un linaje escogido, una nación elegida, un pueblo elegido. Así que como israelitas habían sido elegidos en un principio y ahorita eran reafirmados como cristianos, ¿sí? En segundo lugar, vemos que también en el Antiguo Testamento fueron elegidos como nación de Israel, ¿sí? Y era o sea, Dios escoge una tribu de, ¿sí? de esa nación, ¿sí? Para ser sacerdotes, ¿sí? O sea, acuérdense que en aquella a principio pues todos eran sacerdotes, ¿no? Pero debido a que habían incurrido en muchas faltas, entonces elige a una sola tribu, ¿no? La tribu de Leví, para que ellos fueran los sacerdotes del pueblo de Israel. Cada creyente actualmente, pues bueno, vemos que uh, es un sacerdote, ¿no? Actualmente los creyentes son los sacerdotes. Hoy la iglesia es un sacerdocio en general, ¿sí? Hombres y mujeres son sacerdotes, ¿sí? Cada creyente es un sacerdote en el sentido pues de que tiene acceso a Dios, puede venir ante su presencia e incluso entrar en el lugar santísimo, ¿no? O sea, nosotros como creyentes somos sacerdotes que podemos entrar libremente al lugar santísimo, no como los israelitas que no podían entrar en el lugar santísimo si no eran santificados antes, porque si no morían. En tercer lugar, somos una nación santa. El pueblo de Israel nunca fue santo en su conducta, y lo mismo puede decirse de la iglesia, ¿no? Realmente, al releer la historia podemos ver que el pueblo de Israel pues fracasó, ¿sí? Pero también la iglesia fracasó atrozmente, ¿no? Sin embargo, como santos en nuestra relación con Él, por Cristo, es nuestra justicia, ¿sí? Tenemos alguna posición ante Dios, no se debe, o sea, esa posición que tenemos ante Dios no se debe a nosotros mismos, sino a Cristo. En cuarto lugar, vemos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo que ha sido comprado por la sangre de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un acceso a Dios y somos y pertenecemos a Dios como posesión propia de Él. Le pertenecemos. Así que no solo hay un nuevo pueblo en el mundo, sino que este pueblo también es suyo, realmente. La obra de Cristo, su obra redentora, pues requirió el precio el precio de su sangre, ¿sí? Y ahora
Él tiene un pueblo propio, adquirido por Él mismo, por su propia sangre, ¿sí? En su oración sacerdotal, ¿se acuerdan del Señor Jesucristo? En Juan ¿qué? No, ajá, Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. ¿Sí? También en Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. ¿Sí? El apóstol nos dijo que las obras de la naturaleza humana pues eran la malicia, la astucia, la hipocresía, la envidia, la calumnia, ¿se acuerdan? Abstengáis, nos dice: abstengáis de los deseos carnales, ¿no? Solamente nos podemos abstener de los deseos carnales cuando vivimos como extranjeros y peregrinos en este mundo, y reconocer que este mundo no es nuestro hogar. Nosotros tenemos un hogar allá en el cielo apartado por Él, y que tenemos una ciudadanía en el cielo, ¿sí? Pedro nos aconseja mantener una conducta ejemplar ante los incrédulos para dar gloria a Dios. La verdadera separación cristiana del mal no consiste en adoptar una posición piadosa. No se trata simplemente de abstenerse de realizar acciones mundanas. Es más bien una actitud positiva que incluye honestidad y buenas obras. En esta actitud, esta conducta incluye el testimonio que el mundo necesita ver de nosotros. En estas condiciones en que estamos, somos favorecidos por Dios, linaje escogido, ¿sí? En medio de la adversidad que podemos estar viviendo, debemos de estar gozosos, porque somos su linaje escogido, nación santa, ¿sí? Y aunque vivimos en este mundo caído junto con los que no creen en Dios y no le tienen como Salvador, acuérdense que Satanás también cree en Dios, ¿no? Pero no le tiene como su Salvador. Nosotros debemos de vivir de otra manera mientras cumplimos la misión que se nos ha encomendado, llevar su palabra, apartándonos de los deseos carnales, ¿sí? A partir de este momento vamos a ver, recordemos que se le está hablando a los judíos que están en la dispersión, ¿sí? Judíos que debido de la diáspora, ¿no? Que habían sido esparcidos por el Imperio Romano, ¿sí? Y otras naciones de lo que era Asia Menor, ¿no? Lo que conocemos como Asia Menor, ¿sí? O lo que actualmente es Turquía y otros países cercanos. Y vemos que ahí les manda esta carta por el desánimo que ellos tenían, ¿sí? Entonces, para poder ensalzar ese ánimo, poder darles esperanza y que puedan seguir adelante en toda la situación que ellos estaban viviendo en ese momento. Ahora bien, el temor hace que nos desanimemos también, ¿sí? Que perdamos la motivación para seguir adelante. Nos parece que todo está cuesta arriba, ¿no? Y que vemos que las cosas desde un valle profundo, ¿no? O sea, como que todo está así en su vida, ¿no? El desánimo lo vamos a padecer en algún momento de nuestra vida, ¿no? O sea, nadie se escapa de ese desánimo. Algunas personas lo padecen más fuerte que otras menos, pero todos lo llegamos a enfrentar. Cuando permitimos que este desánimo nos embargue,
puede convertirse en depresión, ¿sí? O sea, puede llegar a ser depresión y enfermarnos e incluso poniendo en riesgo nuestras vidas, ¿sí? Por eso, a través de esta carta podemos ir apoyándonos para superar el desánimo. La palabra de Dios nos ayuda para recuperar nuestras vidas y superar esas circunstancias que estamos viviendo, dándonos ánimo, fortaleza, gozo y paz. ¿Sí? Es fácil que nos desanimemos cuando buscamos recompensa o afirmación o confirmación de aquellos que nos rodean, ¿no? De ser buscar recompensas o reconocimiento de las personas que están a nuestro alrededor. Si nuestro servicio o obediencia se basa en la gratificación inmediata, como es actualmente, que todo el mundo busca las cosas así rapidísimo, ¿no? Y que todo el mundo me reconozca inmediatamente y que todo lo tenga yo inmediatamente, bueno, pues entonces quizás no estamos preparados para el desánimo realmente, ¿no? Cristo no siempre toma el camino fácil y además advirtió a sus seguidores que consideraran, perdón, es que se me olvidó, ¿no? Perdón, ahí estaba. Que consideraran eso antes de buscarlo o de seguirlo, ¿sí? Acuérdense de Lucas, perdón, de Lucas, lean Lucas 14, del versículo 25 al 33. Vamos a enfatizar aquí el versículo 26, ahí se los puse, ¿sí? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aunque también a su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Vamos a enfatizar esto, ¿sí? Esto nos pide el Señor, que le amemos a Él más que a todo y a todos, ¿sí? ¿Por qué? Por situaciones de la vida, ¿sí? Tus sentimientos, si los pones en los demás, ¿sí? Ellos tarde o temprano se van, o tarde o temprano terminamos solos o solas, ¿no? Los padres se mueren, los hijos se van, la pareja pues puede morir, o sea, muere, o ¿por qué no? También se va, ¿sí? Divorcios, separaciones, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero Cristo nunca se va a ir, nunca te deja, nunca se aleja de nosotros, ¿sí? Cuesta creer que no vamos a estar solos, lo sé. Él está a tu lado infundando ese valor, esa fortaleza, ese ánimo que necesitas para seguir adelante, pero tienes que tomarte de él, agarrarte de él, ¿sí? Leer las escrituras y enfatizar hacia él tus ánimos para que él te levante, porque él no te va a dejar solo. Debemos de recordar que somos elegidos por él, somos pueblo elegido, nación santa, ¿sí? Pueblo escogido, que somos parte de su pueblo, ¿sí? De la iglesia, somos real sacerdocio, parte de la nación santo, pueblo adquirido por Dios. En muchos lugares de las escrituras Dios nos ordena a su pueblo a esforzarnos, a cobrar ánimo. Lo vemos en Salmos 27:14, Salmos 31:24, segunda de Crónicas 32:7, Deuteronomio 31:6, o sea, infinidad, ¿no? Podríamos pasarnos ahí un montón de tiempo viendo los versículos que menciona esto, ¿no? La clave para vencer el desánimo es recordar las promesas de Dios y aplicarlas. Aunque cuando reconocemos al Señor, podemos pararnos en las promesas que nos ha dado, que Él nos ha dado, ¿sí?
y están en su palabra. Leámosla y tendremos más fortaleza para afrontar las batallas que nos van a venir o que estamos padeciendo en este momento. No somos tan fácilmente desanimados cuando las cosas no salen como queremos, porque sabemos que la batalla es del Señor. Eso de la batalla es del Señor es de Samuel, primera de Samuel 17:47. No pienso que me lo imaginé, no. ¿Sí? El desánimo puede ser pues una luz, ¿no? Perdón. Ahí está. El desánimo puede ser una luz de advertencia para nosotros cuando hemos perdido nuestros principales objetivos, cuando, pues no sé, nuestros sentimientos pues son de desánimo. Bueno, podríamos decir que es de gran ayuda, por ejemplo, tomar un tiempo a solas, con el Señor, ¿no? O sea, sí, a solas con el Señor, hablar con Él, permitirle que examine nuestro corazón, nuestras motivaciones, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en Salmos 139, 23, ahí lo podemos encontrar. Y los salmos vemos ahí como David, ¿no? Como cae en desánimo, y podemos encontrar ahí un montón de versículos en los 42 y 47. Ahí podemos buscar y vamos a ver cómo encontramos ahí cómo el desánimo abate a David y lo vuelve a retomar su confianza en Dios y vuelve a levantarse, ¿no? Pues que es de gratificante. A menudo muchas veces puede ser incluso el orgullo o la codicia de tener algo mejor, o la avaricia de poseer, los celos en las parejas, en los matrimonios, no sé, con los hijos, incluso los nietos. Muchas veces existe esa rivalidad por celos. Lo que eso produce es el desánimo, ¿no? A veces pues el desánimo proviene de una sensación de que tú tienes derecho a algo y no lo obtuviste, ¿no? Que resalta la diferencia entre lo que tenemos y lo que creemos que debemos de tener, que es muy diferente. Cuando reconocemos esta actitud como si fuera como realmente un pecado, ¿no? Realmente un pecado. Bueno, entonces nuestras podemos incluso arrepentirnos en ese momento, pedir perdón, ¿sí? Humillarnos ante Dios, ante el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo nos restaure y nos dé una nueva perspectiva hacia esa situación, hacia ese desánimo, ¿no? Entonces, cuando usamos el desánimo como un recordatorio de nuestras prioridades que han sido distorsionadas, o el sentimiento de desánimo puede convertirse en una herramienta para retomar, ¿no? Para hacernos más como Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros vemos que realmente el desánimo es algo en el que hemos caído por alguna de las circunstancias que ya hemos hablado, entonces podemos retomarla y cambiar nuestras perspectivas de vida y cambiar nuestros sentimientos. Y entonces, por ejemplo, en Romanos 8:29, ahí lo vamos a encontrar, ¿no? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. O sea, para que nosotros seamos como Él, ¿sí? Para que nosotros busquemos esa luz, ¿sí? Que Él es, y seamos de luz a otros. Por lo tanto, ese desánimo no quepa en nosotros y podamos salir adelante y sabiendo que Cristo está con nosotros, que Cristo no nos deja y que en su palabra
ahí vamos a encontrar el consuelo, la fortaleza y el gozo para salir adelante, esa paz que necesitamos en nuestros corazones. Hermanos, pues les dejo esto, espero que nos volvamos a ver la próxima semana y que les haya servido, y vamos a ir viendo algunos puntos, algunos consejos, ¿sí?, para salir adelante y poder, pues, salir de ese desánimo que muchas veces nos embarga. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta